έκανε την τιμή να έχουμε αυτή την ταινία σε μια πρώτη προβολή σήμερα. Μαζί μας στην οθόνη, σε λίγο, θα είναι ο Κάρλος Βερμούντ, ο σκηνοθέτης της ταινίας. Είναι ήδη κάπου εδώ. Εδώ είναι. Καλησπέρα. Hola Carlos, buenas tardes, desde Atenas. Όσοι είναι εδώ στην αίθουσα, από όσους είναι εδώ στην αίθουσα, κανείς δεν έχει δει την ταινία, οπότε θα ήθελα, αν γίνεται, να τους προετοιμάσεις με κάποιο τρόπο, αν μπορείς να πεις δύο λόγια για το τι θα περιμένουν από την ταινία που θα δούμε. De la gente que está aquí en la sala, nadie ha visto la película, así que nos gustaría que dijeras unas pocas palabras sobre lo que van a ver. Un poco difícil. Es una película de cine negro, es una película sobre personajes. Es muy difícil, para mí es muy difícil definirla, no me gusta y no suelo hacerlo. Creo que es una película que lo bonito es que es difícil de definir, que depende mucho del espectador lo que resulte la película. Como he dicho, es una película de cine negro y no quiero contar nada, quiero dejar un poco que vean la película y luego saquen sus conclusiones. Δεν θα ήθελα να πει κάτι συγκεκριμένο. Είναι μια ταινία film noir, θα την προσδιορίζε με αυτόν τον τρόπο και προτιμάει οι θεατές να βγάλουν το δικό τους συμπέρασμα αφού την έχουν δει. Πριν ξεκινήσεις να κάνεις ταινίες και ακόμα δηλαδή, έκανες κόμικ. Αναρωτιόμουν ποια είναι η σχέση ανάμεσα στις ταινίες σου και στα κόμικ σου, πόσο διαφορετικό είναι να κάνεις κόμικ και ταινίες ή πόσο ίδιο. Nos gustaría saber sobre la relación entre tu pasado como comista y las películas que estás haciendo ahora como director de cine. ¿Cómo repercute una cosa en la otra? Bueno, al final el cine y el cómic tienen una base común, que es la narrativa visual. Lo que pasa es que la manera de hacerlo es distinto. Del cómic se abstrae la imagen, porque dibujas la imagen, no es una imagen real. El tiempo también se abstrae de manera distinta, porque el tiempo es el espacio que hay entre viñetas. Y en el cine no es así, pero bueno, el punto que tienen en común, que a mí me sirve mucho, es la capacidad de abstraer en general la realidad, ¿no? En el caso del cine, por ejemplo, a mí me sirve mucho de la ilustración más que del cómic. Desde el cómic, para poder planificar sobre todo las escenas, para poder situar los planos y la cámara. Y en cuanto a la ilustración, a la capacidad de poder hacer un dibujo que explique toda la película, ¿no? Eso, cuando yo trabajaba en prensa era un poco parecido, me daban una noticia y yo la dibujaba, y cuando tengo un dibujo de la película, cuando tengo el guión y soy capaz de dibujarla, quiere decir que tengo la película de alguna manera. Entonces, de alguna manera yo creo que me ha servido el dibujo para conseguir abstraer y esquematizar la película que tengo en la cabeza. Θεωρεί ότι τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ το παρελθόν του ως κομίστας στην εικονογράφηση, τόσο για να μπορέσει να οργανώσει τον χρόνο ανάμεσα στην μία σκηνή και στην άλλη, όσο και στις εικόνες της ίδιας που έχει στο μυαλό του. Αυτά. Ένας από τους χαρακτήρες στην ταινία λέει σε κάποια στιγμή, νωρίς κιόλας, ότι τα πάντα μπορεί να είναι αβέβαια, αλλά σίγουρα 2 και 2 κάνουν 4. Θα έλεγες ότι είσαι ορθολογιστής ή ότι πιστεύεις στη μαγεία, όπως και ο τίτλος της ταινίας? Entre la lógica y lo que sería lo más sobrenatural, ¿cuál es lo que tú elegirías? Porque uno de tus protagonistas dice que hay mucha incertidumbre en general en el mundo, pero al fin y al cabo, 2 y 2 hacen 4. Elegiría entre la lógica y lo sobrenatural. Entre la lógica y la incertidumbre. Perdona. La lógica y la incertidumbre. La incertidumbre. Porque uno de los protagonistas dice en un momento en la película que hay mucha incertidumbre en general en el mundo, pero al fin y al cabo, 2 más 2 nos dan 4. Yo creo que quiere quizá la diferencia entre lo racional y lo emocional, ¿puede ser? ¿O hay un problema aquí de traducción entre el griego y el español? ¿Quieres que repita la pregunta? Es que no la he entendido muy bien. Vale. Siento,
que no he entendido lo de la incertidumbre, porque en la película, como nunca se habla sobre la incertidumbre, entre la lógica y la magia sería en otro... Lo racional y lo mágico, ¿no? Bueno, yo creo que la película precisamente habla de esa lucha entre las dos, lo irracional y lo racional, ¿no? La lógica, lo mágico y lo real. Y no me decanto en ninguno. En la ficción, por ejemplo, sí me gusta basarme mucho en lo mágico, en la intuición, bueno, lo mágico, lo que no tiene que ver con lo racional, siempre para generar ideas, pero en cuanto a, yo qué sé, mi vida política o mi aspecto político, soy muy racionalista, me gusta mucho basarme en la lógica y en cierta objetividad. Vale, Perdona, tendrías que repetir porque se ha cortado el vídeo en algunos momentos y lo he perdido. Que en tu aspecto político, en tu vida política eres más racionalista, eso, pero en las películas... ¿Hola? En la película en la actualidad soy muy intuitivo. ¿Muy? Intuitivo. Vale, intuitivo. Me gusta mucho trabajar con la intuición. Ωραία, στις ταινίες του αρέσει να δουλεύει πάρα πολύ με τη διαίσθηση, ενώ στην πραγματική του ζωή, στον τρόπο που βλέπει τα πράγματα, την πολιτική, είναι περισσότερο ορθολογιστής. Και μια τελευταία ερώτηση πριν ξεκινήσει η προβολή. Αν είχες μια μαγική δύναμη, ποια θα ήθελες να είναι αυτή και γιατί? Si tuvieras un poder mágico, ¿cuál sería? ¿Cuál te gustaría que fuera? Bueno, diría que pues, volar, yo creo. Volar. Sí. ¿Y por qué? No lo sé, para ver las cosas desde arriba, a lo mejor no sé. Vale, de acuerdo. Θα του άρεσε να μπορεί να πετάξει, αλλά δεν ξέρω το λόγο γιατί επέλεξε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Una pregunta más. Εγώ θέλω να ρωτήσω, υπάρχει μια ένταση στην ταινία του μεταξύ λογικής και ενστίκτου. Και από ό,τι φαίνεται, αυτή η ένταση είναι που κατά κάποιο τρόπο τη βάζει στο επίκεντρο της κρίσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ισπανία. Δεν φαίνεται να παίρνει θέση κάπου. Γενικά, ποιες είναι οι σκέψεις του σχέση με αυτό? Πιστεύει ότι είμαστε έρμεα των ενστίκτων και κάπως έτσι δικαιολογούνται όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ισπανία, ή ότι είναι ένα κάλεσμα να βρεθεί μια νέα ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο? Vale, la pregunta va sobre la tensión que se ve en tu película entre el instinto y la lógica, el instinto y la lógica. Y en algún modo la pones como algo muy relacionado con la crisis que hay en este momento en España. No tomas ninguna posición clara sobre cuál de las dos cosas ganaría, digamos, la lógica o los instintos. Los humanos se mueven más por los instintos o más por la lógica, pero nos gustaría saber, bueno, le gustaría saber al espectador si se trata de buscar un equilibrio entre la tensión de lógica e instintos. Si hay esa búsqueda. Sí, la película habla, bueno, la parte que habla sobre la lógica y el instinto, la lógica y el instinto, la razón y la emoción. En España, bueno, en la película se habla un poco no tanto de la crisis en cuanto a esta lucha entre el instinto y la razón, sino un poco de la condición española, que en cierto modo también puede ser un poco la condición de los países un poco que viven en el límite, en alguna especie de límite, puede ser Grecia también, incluso Italia, Portugal. Pero bueno, hablaba un poco de España porque es un país en el que hace una comparación con la tauromaquia que luego verán los espectadores. Pero la tauromaquia, el origen de la tauromaquia es griego, o sea que de alguna manera creo que hay algún tipo de relación con las culturas mediterráneas. Y también tiene que ver un poco con nuestro carácter, ¿no? Entonces me gustaba mucho hacer una especie de reflexión sobre eso. Pero es verdad que en ningún momento la película sí genera una pregunta, ¿no? Más que dar una respuesta. A mí me parece que en parte el arte es interesante no tanto por ofrecer respuestas, sino por generar preguntas. Y yo me preguntaba un poco pues, me preguntaba, lanzaba la pregunta de
dónde está ese límite, ¿no? ¿Qué nos hace humanos? Si realmente nos hace humanos la lógica, la intuición o una combinación de las dos cosas, ¿no? Un equilibrio que existe entre las dos cosas. Ωραία. Περισσότερο από το να προσπαθήσει να δώσει μια απάντηση μέσα από την ταινία, αυτό που θέλει είναι να προκαλέσει το ερώτημα του τι συμβαίνει στον άνθρωπο, στον ανθρώπινο χαρακτήρα, ανάμεσα σε την ένταση που υπάρχει μεταξύ λογικής και ενστίκτου. Θεωρεί ότι δεν είναι τόσο χαρακτηριστικό της Ισπανίας, αλλά ίσως να έχει να κάνει περισσότερο με την μεσογειακή κουλτούρα και ακόμη περισσότερο με χώρες που βρίσκονται σε κατάσταση ορίγου, όπως αυτή την περίοδο η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία. Muchas gracias por la película y por la entrevista. Thank you, Carlos. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias.